ex alumna residente de la especialidad de patología y medicina oral, que en realidad ahora se llama patología oral y maxilofacial de la Universidad de Valparaíso, la doctora Cristina Saldivia Siracusa. Ella es una viajera por Latinoamérica. Es cirujana dentista de la Universidad de Santa María, Venezuela. Estudió la especialidad de patología y medicina oral en la Universidad de Valparaíso, Chile, y actualmente está cursando la maestría en estomatopatología en la Universidad Estatal de Campiñas en Brasil. Así que Cristina, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros y te dejo acá la pantalla para que tú puedas hacer tu presentación. Muy chévere. Ya voy a presentar aquí. Ok, ahí están todos viendo. Sí, se ve, Súper. pero ahí se ve la pantalla. Ahí está perfecto. Ya, súper. Bueno, muchísimas gracias igual por la invitación. Yo igual siempre muy feliz por poder compartir con ustedes, esta vez en este taller de casos clínicos de patología oral. Bueno, ya la doctora hizo la presentación y esta vez voy a compartir con ustedes uno de los casos que vi mientras estaba allí en la Universidad de Valparaíso, que vimos en el centro de diagnóstico, así que bueno, espero que sea una súper buena oportunidad de aprendizaje para todos. Vamos a empezar hablando un poco de la anamnesis próxima y remota del paciente. A la consulta al centro de diagnóstico nos llega un paciente, una paciente de sexo femenino que tiene 24 años de edad y es de nacionalidad chilena. Ella asiste por el siguiente motivo de consulta. Tiene un aumento de volumen en el maxilar superior que está relacionado con los dientes 2.7 y 2.8. Y en cuanto a antecedentes médicos relevantes, médicos, farmacológicos o quirúrgicos, no refiere nada de importancia. Entonces sabemos que tenemos una paciente mujer, joven, aparentemente sana, que únicamente viene por esta lesión que vemos acá. Bueno, de forma general, vale la pena destacar que la condición de higiene oral de la paciente no es la mejor, tiene una higiene oral bastante deficiente y eso no sé si alcanzan a ver mi puntero, creo que sí. Eso lo podemos ver aquí en esta acumulación de placa que observamos en la mayoría de los dientes. La paciente también tiene mal posicionamiento dentario, lo que contribuye a esa acumulación de placa, y además de eso vemos múltiples lesiones cariosas bastante extensas. Pero obviamente pues el elefante aquí es esta gran lesión que observamos, que cuando la definimos podemos decir que es una lesión tumoral única, que está ubicada en la zona posterior del maxilar superior en relación con los molares primero, segundo y tercer, primero y tercer molar específicamente. Con más detalle podríamos decir que es de tamaño bastante grande, yo diría que unos 4 a 5 centímetros en su diámetro mayor, la forma es redondeada pero bastante irregular, vemos que tiene una expansión tanto a vestibular como hacia palatino, la consistencia a la palpación es firme. La coloración es variable, vemos por lo menos en esta zona vestibular tenemos una apariencia más rosa, del mismo color que la mucosa oral. Sin embargo, hay otras zonas, por ejemplo, hacia aquí, hacia palatino, más rojizas, bien eritematosas, y esta zona más hacia el centro de la lesión, que coincide pues con el plano oclusal, que está ulcerada y por tanto tiene una apariencia amarillenta que se produce por la membrana fibrinopurulenta de esa úlcera. Tenemos que pensar que este tumor es bastante grande y está abarcando mucho espacio de la boca de la paciente, entonces cuando ella muerde, habla, come, pues va a estar en constante trauma y por eso está ulcerado, entonces la superficie en algunas zonas es lisa y en otras ulcerada. La relación con los dientes de la lesión es íntima, vemos que uno de ellos está prácticamente sumergido en la lesión y otro ha sido desplazado bastante hacia palatino de una manera considerable. Y eso en cuanto a la sintomatología, pues la paciente primero nos refiere que tiene un mes de evolución con esta lesión. Ella comenzó con un dolor de origen dentario, según ella comenta, primero le dolía uno de los dientes, pero después la lesión fue creciendo y el dolor fue aumentando a hacerse un dolor un poco más generalizado en esa zona. Actualmente tiene dolor espontáneo y, por supuesto, se traumatiza en la zona del comer y al hablar, lo que también le produce dolor. Entonces, bueno, esas son como las características clínicas generales. No sé si para este punto me gustaría escuchar qué
¿qué hipótesis diagnósticas ustedes podrían considerar tomando en cuenta esta imagen clínica? O por último, si les parece que sería una lesión de aspecto benigno o maligno. Vamos a ver si es que opinan algo. Lo que ¿nos podría recordar un poquitito cuánto tiene, o sea, qué edad tiene el paciente? Sí, es una paciente mujer de 21 años y el tiempo es un mes de evolución referido por la paciente. Ya, vamos a ver aquí, ya están opinando algunas personas. Dice María del Mar Venturino, dice maligno, ella piensa que podría ser un linfoma. Ya. No sé si hay alguien más que quiera opinar al respecto en el chat o activar su micrófono, también se podría hacer. Sí, porque yo creo que, bueno, una de las mejores cosas con esta imagen clínica es primero como saber asociar esas características y pensar, bueno, ¿será benigno o será maligno? Que es lo que principalmente hacemos incluso cuando no tengamos así la idea de un nombre, de alguna lesión específica, por lo menos pensar, bueno, lo que estoy viendo en este momento, ¿tiene características de benignidad o no? Pero bueno. por el tiempo de evolución, eh, por el crecimiento, porque es súper rápido el crecimiento y tan expansivo, tanto hacia vestibular y hacia lingual, tiene toda la cara de coincido que podría ser algo maligno, no sé si... Sí, una pregunta, Cristina. Dígame. Lo que vemos abajo es un molar, también Ay, está... sí, 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 disculpa. La lesión es similar en aspecto, aquí hay una lesión gingival ahí similar. Sí, sí, olvidé Ya. Y lo que nombrarlo. vemos al fondo es un molar también, es un tercer molar desplazado. Ese es un tercer molar desplazado y abajo sí efectivamente hay un tercer molar semi-erupcionado que tiene ese margen gingival bien eritematoso y un pólipo. Y esto, no coloqué la foto, pero esta imagen de ese tercer molar es exactamente la misma en el contralateral. La misma imagen, la misma lesión cariosa y el mismo pólipo y la inflamación. Ya, claro, y lo que tenemos arriba obviamente tiene un margen, o sea, un borde bastante nítido, ¿ya? Y bastante vascularización. Eh, Tú dices que partió como un dolor de origen dentario y después fue creciendo, ¿ya? Y el diente fue desplazado por la lesión, el tercer molar de atrás, o en apariencia nomás? ¿O hay Em, movilidad, etcétera? Hay movilidad dentaria si el diente fue desplazado por la lesión e incluso, bueno, ahí también les voy a mostrar ahora la radiografía que permite ver un poquito más. Ya. Eh, Sí, o sea, claro, uno debería pensar como primera opción, esto es maligno y hay que biopsiarlo. La pregunta es dónde, ¿ya? Eso. Pero antes que eso, imágenes, ¿hay algún tipo de imagenología para ver cómo están los dientes? Si hay hueso, no hay hueso, están los dientes flotando, no están los dientes flotando, etcétera. Exacto, sí, sí hay. Eso es lo que les voy a mostrar ahora a continuación, porque efectivamente es como la duda que queda cuando vemos así en primera instancia esta imagen, ¿habrá compromiso del hueso o no? Y pues para eso hicimos una radiografía periapical, esta es, y bueno, sí hay compromiso del hueso. ¿Cierto? Sabemos una pérdida horizontal de esa altura del reborde alveolar, la lámina dura se ve comprometida y vemos que, claro, por esa pérdida horizontal, que es bastante considerable, yo diría como más de 1 centímetro, es que estos dientes están perdiendo esa inserción y se están desplazando. Entonces vemos el palatino, el tercer molar desplazado bastante como hacia distal, incluso ya casi hasta el ápice del diente, y vemos este defecto que es más que todo una erosión, ¿cierto? Como desde superficial hacia el hueso y va como socavando un poco. Y aquí, bueno, también me parece interesante resaltar que es eso, que la lesión parece venir de afuera hacia adentro y que no vemos ninguna lesión de apariencia intraósea que se estuviese exteriorizando. Sí, lo que pasa es que también el diente tiene una caries Súper, penetrante, ¿no es súper cierto? profundo. Y entonces descartar un proceso inflamatorio, por lo menos sumado, ¿ya? O sea, este es un cuadro que, si bien podría ser inflamatorio, ¿ya? Producto de una larga data previa, ¿no es cierto?, al momento de la consulta, que solamente consultó
debido al dolor y ese crecimiento que se ve, ¿ya? Y muchas veces los pacientes relatan un tiempo de evolución que muchas veces no se condice con la realidad. O sea, la mayoría de las veces un tiempo de evolución que ellos notaron que había algo, que se les ocurrió mirar, ¿ya? Pero probablemente, pero esa carie está claro que no tiene 2 meses ni un mes, o sea, tiene bastante tiempo. Entonces, aquí el cuadro inflamatorio asociado también puede ser un elemento confundente a la hora de hacer un diagnóstico, ¿ya? Porque la verdad las cosas que podríamos tener de repente granulomas piogénicos extremadamente grandes. Yo he visto uno inmenso y resulta que los biopsié por todos lados y nunca fueron malignos, siempre fueron inflamatorios, ¿ya? Entonces, y con destrucción ósea y con desplazamiento de dientes y con toda la lesión. Pero eliminamos la lesión y se acabó todo el problema, ¿ya? Entonces, muchas veces puede ocurrir eso. Acá voy a leer lo que opina María del Mar Venturino, que dice, podría ser un granuloma periférico de células gigantes, que también erosiona hueso, en relación a lo mejor al mismo tipo de lesiones reactivas. Sí, pero yo lo descarto por el color, ¿ya? Es un color habitualmente es amoratado, ¿ya? Y bastante, o sea, bastante amoratado. Aquí este es bastante más rojo, más enrojecido. Aquí hay, si tú puedes volver a la imagen clínica. Aquí, sí, favor. sobre todo aquí Claro. esta área bien rojiza. Claro, hay varias zonas rojizas, hay zonas ulceradas, entonces, insisto que hay mucha inflamación y de hecho el aspecto de la zona superficial del tercer molar inferior se parece bastante. De hecho, en alguna ocasión yo me acuerdo de haber visto unas lesiones muy parecidas, multicéntricas, o sea, de varios puntos, ¿ya? Que también uno sospechaba sospechaba en leucemia, ¿ya? Luego, ¿por qué? Por ser multicéntrico. Luego tomamos biopsia y resulta que había una cantidad enorme o sea, hicimos la extracción, ¿ya? Y aproveché de hacer curetaje y eliminar toda la lesión y biopsiar, ¿ya? Porque no se veían mayor deterioro óseo. Y resulta, claro, hay una cantidad de plasmocitos enorme, pero eso no es novedad en las lesiones bucales, y cicatrizó impecable. Así que chao linfoma, chao mieloma múltiple, chao. O sea, es que está claro que no pueden, ¿cómo se llama? No pueden cicatrizar bien cosas malas. Así es sencillo. Pero cosas inflamatorias bien tratadas sí cicatrizan bien. Eso. Exacto, no, concuerdo con todo. Y bueno, otra de las cosas que era como así, las ollitas que les quería poner, después de haber visto esta imagen, que claro, tiene un aspecto que llama muchísimo la atención, que alerta mucho, e incluso aún viendo la imagenología en la que vemos que hay erosión de hueso y todavía como que queda la duda, pues una de las cosas que yo no comenté durante las características clínicas, que siempre hablamos de nomenclatura, local, consistencia, tamaño, forma, superficie, es la base de implantación, que bien puede ser sessilopediculada, y que también pues ayuda muchísimo al diagnóstico en algunos casos. Veamos aquí que esta lesión, que si bien es grandísima, cuando nosotros estamos haciendo el examen clínico y utilizamos una sonda, tenemos, claro, un pedículo y podemos mover esta lesión. Entonces, eso ayuda muchísimo a orientar. Creo que más una lesión inflamatoria. Exactamente. Y que si nos quedamos únicamente con ver la lesión, incluso por lo grande que puede ser o lo exuberante, y uno dice, bueno, ya la vi, no tengo más nada que ver, sin hacer el examen completo, pues podríamos estar pendiendo una característica que yo considero súper crucial a la hora de plantear hipótesis diagnóstica en este caso, porque creo que coincidimos en que cambia bastante y efectivamente, como dice el doctor, nos lleva más a pensar hacia lesiones inflamatorias. Así que bueno, Perdona, Cristina, quiero relevar lo que tú dices. Lo que pasa es que uno muchas veces mira, sí, pero no toca, ni palpa, ni mueve, ¿ya? Y eso es un error. El clínico, o sea, nosotros en estos momentos estamos haciendo teleodontología. No podemos hacer más que mirar la imagen. Pero cuando uno tiene el paciente en vivo y en directo, tiene que aprovechar todas las instancias clínicas. Y las instancias clínicas significan inspección, palpación,
sondaje, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos que agotar todas las fuentes de información para poder tener una idea del diagnóstico, ¿ya? Así que relevo totalmente lo que tú estás diciendo. Sí, y bueno, efectivamente, las hipótesis diagnósticas yo traje aquí más como un tema de visual, ¿no? Para resaltar un poco, fíjense, por ejemplo, este es un miofibroma, que es una lesión verdaderamente neoplásica, que tiene un comportamiento bastante rápido, agresivo, si bien es una lesión benigna, que se da principalmente en pacientes jóvenes, en maxilar, en este caso maxilar inferior, en zona posterior, y fíjense que también tiene un aspecto bien exuberante, feo, grande, ulcerado, y de no saber, por ejemplo, nosotros que esta lesión que estamos viendo tiene un pedículo, podríamos pensar en este tipo de lesión, o incluso en lesiones malignas, como ustedes bien comentaron. Sin embargo, ya tras ver que es una lesión pediculada y tras tomar en consideración lo que el doctor comenta de los factores irritantes locales, pues en este caso nosotros tomamos la posición de pensar en lesiones más bien reactivas o inflamatorias tipo fibroma ossificante periférico, como habían comentado, o granuloma piogénico, como también había comentado el doctor. Así que bueno, en este caso pues lo que se consideró hacer fue la biopsia. Hicimos una biopsia incisional por el tamaño de la lesión para determinar qué era. Y estas son las imágenes más representativas. Entonces vemos que a partir de la biopsia conseguimos un fragmento de mucosa oral que está revestido por un epitelio plano pluristratificado de grosor variable. Fíjense como en esta zona yo tengo una hiperparaqueratosis, ¿cierto? En esta zona ya la queratosis no es tanta, si bien se dobló un poco, la queratosis es un poco menor. Y si observamos en la siguiente lámina, yo ya en este epitelio, ya yo estoy perdiendo las capas más superficiales de él, incluso hasta perderlo casi por completo, que sería la zona de la úlcera. Entonces, ¿por qué acontece esto? Y yo siento que es súper útil al momento que uno estudia patología asociar lo que ves en la lámina, que de repente puede ser difícil, con lo que uno ve en la clínica. Entonces, ¿cómo yo podría asociar esto? Bueno, yo sé que tengo un tumor que en algunas zonas está ulcerado y en otras no. Entonces, si yo sé que hay trauma en una zona, ese epitelio va a estar sufriendo ese golpe constante y por tanto puede ser que en algunas zonas vaya perdiendo sus capas más superficiales o incluso se pierda por completo, o en algunas zonas incluso sea capaz de producir queratina para contrarrestar un poco ese golpe constante de la masticación y del trauma. Así que bueno, vemos el epitelio y vemos el tejido conectivo subyacente que sobre todo aquí en la parte más cercana a la superficie está bastante inflamado. Eso yo lo sé porque veo primero muchas células inflamatorias, que son estas células pequeñas bien basófilas, oscuras, todos estos puntitos oscuros que yo veo ahí, que es un infiltrado inflamatorio que si lo viera con más detalle vería que es crónico, o sea, linfocitos o plasmocitos, y veo bastantes vasos sanguíneos, que son estos espacios vasculares que están acá, de calibre variable. Fíjense, unos más grandes, aquí en este caso vasos linfáticos, vasos sanguíneos, fíjense aquí los eritrocitos en el interior, algunos grandes, algunos más pequeños, pero bastante abundantes, sobre todo los que están más cercanos a la superficie. Y bueno, aparte de eso, veo fibras colágenas propias del tejido que estamos viendo. Como solo como para resaltar o para dar seguridad de que, bueno, no sabemos qué es esta lesión, será que es algo que incluso puede venir del epitelio o no. Aquí vemos todo el epitelio, cómo se continúa, si bien ha perdido capas superficiales y si bien está espongiótico o tiene edema, pues fíjense que la continuidad de la membrana basal no se pierde, la membrana basal está indemne, entonces no hay ningún tipo de infiltración de las células del epitelio del conectivo. Bastante inflamación, otra vez por estas células linfocitarias que vemos acá, estas células basófilas que parecen unos puntitos, y entonces eso nos da, o sea, nos lleva a pensar, bueno, ok, no está en el epitelio, tiene que estar en el conectivo, la proliferación, ok. En el tejido conectivo ya más abajo podemos ver igual bastantes vasos sanguíneos, calibre variable, grupos de células inflamatorias que ya no están tan difusas como arriba, donde hay tanta inflamación, sino que ya mientras nos vamos acercando al centro de la lesión se van haciendo un poco más focales. Y ya cuando llegamos al centro de la lesión, fíjense cómo disminuye la inflamación, ya no tengo casi nada de esas células inflamatorias, de esos cúmulos de células inflamatorias, tengo algunos vasos sanguíneos, pero lo que principalmente veo es una matriz que si la veo con más detalle veo que es colágeno, miren estas fibras irregulares, arremolinadas, sí, colágeno,
Y estas células que son compatibles con fibroblastos, ¿ok? Que son las células que van a estar formándome el colágeno que conforma la lesión. De igual manera, por esta presentación clínica tan exuberante, tan grande, pues vamos a ver las células con detalle para comprobar efectivamente que sean benignas o no, y las observo y no tienen ninguna evidencia de malignidad. Las células de los fibroblastos en general son células alargadas o fusiformes que tienen un núcleo ovoideo, ¿ok? Basófilo, pero fíjense la diferencia, por ejemplo, de esto, que es un linfocito, que es una célula bien pequeña, redondeada, casi sin citoplasma, muy, muy basófila, en comparación con el núcleo de un fibroblasto, que generalmente es un poco más ovoideo, más amplio, podemos ver la cromatina y hasta los nucleolos. Y yo revisando todo esto, o sea, al observar la lesión, nosotros vemos que las células están de normalidad, que lo que están haciendo es producir ese colágeno que conforma toda la lesión. Por último, para cerrar el diagnóstico, observamos estos hallazgos que, como vemos, por supuesto, son estructuras diferentes de lo que habíamos estado observando. Bueno, no sé si alguien me dice qué tipo de tejido es este. Aquí vemos que es un tejido que tiene mayor dureza y por tanto cuando se procesa la muestra, al momento de hacer el corte se rasga porque es un tejido más duro, efectivamente es un tejido mineralizado, que en este caso vemos es de una forma irregular, bien basófilo, pero es compatible con tejido mineralizado tipo hueso. Incluso aquí vemos estas células que quedan dentro de esa matriz mineralizada, que podrían decirse que son las lagunas osteoblásticas con los osteocitos en su interior. Y algunos de esas masas irregulares calcificadas no son tan ordenadas o tan laminares como la anterior que vimos. Fíjense que aquí es un poco más irregular, más osteoide, más inmaduro, y observamos que las células del tejido están súper involucradas con esa formación de hueso. Entonces, bueno, eso es lo que vemos. Finalmente vemos una lesión que está recubierta por un epitelio que está ulcerado, vemos que adentro hay mucho colágeno, muchos fibroblastos, inflamación y formación de tejido calcificado tipo hueso, osteoide o hueso maduro. No sé si alguien llegó al diagnóstico ya con estas características y si quiere asomar, por ahí hablaron. Por ahí... Vamos a ver si alguien se anima a dar el diagnóstico. Fibroma osificante periférico, dice María del Mar. Sí, súper, efectivamente es un fibroma osificante, un fibroma osificante periférico. A ver, yo tengo mis bemoles con respecto a ese diagnóstico. La verdad, las cosas es que en rigor estricto, claro, una lesión con alto fibroblasto y con calcificaciones, aunque sean de diferente tipo, puede considerarse fibroma osificante. Pero más que una característica de tumor ya, original, es más bien, se ve más bien una lesión reactiva, ¿ya? O sea, para mí, de hecho no sé cuántos fibromas osificantes periféricos terminarán siendo fibromas verdaderos, ¿ya? Yo creo que aquí el componente reactivo es el más importante, ¿ya? Por lo tanto, para mi gusto, yo cerraría mal el diagnóstico como como un granuloma piogénico con metaplasia ósea, ¿ya? Con zonas de metaplasia ósea. ¿Por qué? Porque, de hecho, por ejemplo, no vemos empalizadas de osteoblastos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la empalizada osteoblasto es fundamental para decir, bueno, aquí tenemos células osteoblásticas que están generando tejido óseo, y lo que vemos en realidad son lesiones, o sea, son células más bien fibroblastoides que están de alguna manera generando una matriz. Recuerden que las células madre que generan los fibroblastos son las mismas células madre que generan los osteoblastos, los condroblastos, incluso las células grasas, ¿ya? Entonces tenemos una célula madre en común. Entonces, me parece, cuando uno ve lesiones más pequeñas, ¿ya? Sobre todo tan reactivas, cuando uno ve lesiones más pequeñas en el sector anterior y las masas calcificadas son bastante más abundantes que esto, claro, a lo mejor cerrar el diagnóstico con un fibroma osificante periférico es mucho más correcto. Pero a mí, insisto, que me parece más un granuloma piogénico, una reacción
fibroinflamatoria, ¿no es cierto?, reactiva con mucha vascularidad, ¿ya? Un granuloma periférico, perdón, un granuloma, ¿cómo dije? Granuloma Un piogénico con granuloma metaplasia piogénico ósea. con metaplasia ósea, exactamente. Sí, ¿Ya? sí, Ahora, para el tratamiento da lo mismo. exactamente lo mismo, ¿ya? Esto es una discusión de patólogos, chiquillos, no es y súper académica. Hay argumentos a favor de uno y hay argumentos a favor del otro. Entonces, la verdad las cosas es que los cuadros son lo que son nomás, pum, ¿ya? No vienen con una etiqueta por debajo que diga esto es tal cosa, ¿ya? Y es como uno interpreta las imágenes, ¿ya? Ahora, también el tratante obviamente tiene una ventaja, que puede tener las placas a su disposición y hacer un recorrido de toda la placa, ¿ya? No sé, y a lo mejor con eso cierra mejor el cuadro, cierra mejor el diagnóstico, ¿ya? Pero por lo visto, a mí, como le digo, me parece más un granuloma piogénico con metaplasia ósea, pero que insisto, que en cuanto al tratamiento no va a significar ninguna gran cosa, no hay gran variación. Y de hecho, tiene buen pronóstico. Exacto, sí. Que Bueno, eso es lo más importante para el paciente en realidad. exacto. O sea, a menos que sea un cirujano muy chambón que termine con un sangramiento extremadamente complicado, pero haciendo una extirpación completa, sacando esos dientes y haciendo una buen cierre, lo más probable es que no pase nada. Va a cicatrizar impecable. Sí, es completamente cierto el tema. Bueno, aquí incluso yo también lo quería comentar un poco porque el tema con el fibroemulsificante periférico es que finalmente en la literatura se habla a veces de como que una progresión a medida que pasa el tiempo, que la lesión se va haciendo más vieja, digamos, entonces ella va a tender a la metaplasia ósea y en algunas referencias se habla de eso, ¿no? De que una es consecuente de la otra, pero sí, ciertamente el diagnóstico definitivo termina siendo una lesión que es reactiva a los irritantes locales, principalmente. En este caso vimos que nuestra paciente pues tenía una higiene oral bastante deficiente. Y no es neoplásica. Entonces, súper importante destacar eso, que no es que está asociado al fibromosificante central, si bien tengan el mismo nombre o el nombre muy parecido, porque el fibromosificante central es una verdadera neoplasia, mientras que el fibromosificante periférico es una lesión reactiva que se asocia a estos irritantes, cálculo, placa, prótesis mal adaptada, lesiones cariosas, en fin. Y bueno, en el caso de nuestro paciente ajusta mucho a la epidemiología, generalmente se dan pacientes adultos jóvenes con un pico en la segunda década de vida y con una predilección femenina de 2:1, que eso no quiere decir que nosotros no podemos ver este tipo de lesiones en un hombre mayor, pero tiende a darse más en esta faja etaria. Yo sí quería hacer un poco la distinción de la diferencia entre periférico y central. Por supuesto, periférico vamos a estar hablando de que es una lesión que va a nacer en la periferia, es decir, afuera, los tejidos blandos. Entonces aquí vemos un caso mucho más discreto que el que nosotros tuvimos en la región anterior de encía, que son los lugares más comunes, región anterior de encía, más común en maxilar, pero puede darse en cualquier lado donde hay irritantes locales, la verdad. Y fíjense que esta es mucho más pequeña, pero con todo y eso, como comentaban en el chat, el fibromosificante periférico tiene la cualidad de que puede producir cierta erosión en el hueso, y aquí lo vemos, si bien es poco, observamos que el límite de la corona está aquí, entonces sí hemos perdido algunos milímetros a causa de la erosión que causó la lesión, y lo mismo con nuestra lesión, fíjense toda la altura horizontal ósea que perdimos. En contraposición con el fibroma osificante central, que como su nombre lo dice es central, es una lesión que nace en el interior del hueso, es intraósea, generalmente se ve como una lesión radiolúcida bien definida, con focos de radiopacidad que corresponde a la osificación de la lesión, pero ella nace de adentro y podría en algún caso exteriorizarse, ¿ok? Pero entonces, importante, bueno, no confundir en ese caso. Si bien aquí hubo compromiso óseo, no es el mismo compromiso el que vamos a ver en los dos tipos de lesión. Las características clínicas, como el doctor comentaba, son bastante variables. A ver, a mí me pareció buena idea traer este caso a colación porque
Generalmente cuando hablamos de lesiones reactivas tenemos los tres hermanos, granuloma piogénico, lesión periférica de células gigantes o fibroma ossificante periférico, y nos imaginamos que es una lesión bien circunscrita de 1 centímetro de diámetro, que no molesta, que el paciente no sabía que tenía. Pero lo cierto es que estas lesiones pueden crecer mucho. Y existen reportes de fibromas osificantes periféricos como estos que vemos aquí, de hasta 9 centímetros de diámetro. Fíjense la expansión, cómo involucra parcialmente la zona vestibular, pero también la palatina, cómo desplaza esos dientes, la relación con esos factores irritantes locales. Y como comentábamos anteriormente, generalmente se dice que el fibroma osificante periférico es más pálido, más semejante al color de la mucosa, y se atribuye también eso al tiempo, un tiempo largo, que ya no está tan vascularizado, que ya está más vieja la lesión, pero lo cierto es que, por ejemplo, acá podemos tener un factor traumático, la mordida del paciente o X, que produzca gran eritema y un aspecto muy rojizo en la lesión también. Son lesiones que pueden o no causar sintomatología, pueden o no causar un compromiso óseo, como ya lo vimos. Y bueno, para destacar, fíjense que aquí se hace como una pequeña sombra que a mí me recordó incluso a la lesión de nuestro paciente, porque yo creo que valdría la pena también pasar la sonda por aquí, ver si efectivamente tendría algo de pedículo esa lesión, que también nos ayudaría un poquito a guiar el diagnóstico. Este es un caso que vi en la literatura y que me llamó la atención por lo que el doctor estaba comentando, el hecho de que la paciente tenía una lesión, como este es un paciente pediátrico, sexo masculino, fíjense que tiene una lesión acá, diagnosticada como fibroma ossificante periférico, y si vemos la radiografía, él, bueno, tiene estos gérmenes dentarios que están muy lejos de salir, ¿no? Pero tenemos varios restos radiculares, la condición oral es desfavorable, múltiples lesiones cariosas, y fíjense cómo hay lesiones similares, ese aumento de volumen a expensas del tejido gingival en varias zonas. Efectivamente, aquí este fue un caso en el que el paciente tenía múltiples lesiones y al diagnóstico histopatológico fueron todas de fibroma ossificante periférico. Pero nuevamente, factores irritantes que contribuyen a la formación de estas lesiones. Histopatológicamente, lo que conversamos, son lesiones que al microscopio las vamos a ver, la mayoría recubiertas por un epitelio, ulcerado o no, pero que en su centro, o sea que su caracterización histopatológica va a ser la presencia de fibroblastos, matriz colágena, inflamación, vasos sanguíneos y la producción o la formación de tejido mineralizado óseo, que bien puede ser trabéculas óseas calcificadas, maduras, bien formadas, tejido osteoide un poco más irregular, más inmaduro, o también tejido cementoide, que se va a ver como estos glóbulos o círculos concéntricos mucho más basófilos. Capilares, y aquí era lo que el doctor comentaba, que ciertamente con respecto al origen o a la etiología del fibroma ossificante periférico, la etiología se habla incierta, se asocia a irritantes locales, pero se conversa mucho en la literatura de que son las células del ligamento periodontal las que proliferan, porque es una lesión que se da prácticamente siempre en encía, y que estas células son células que pueden tender a esa diferenciación osteoblástica, como comentó el doctor, o también está la duda de ¿será que verdaderamente son osteoblastos y osteocitos o es simplemente la metaplasia ósea de esas células fibroblásticas que están ahí? Pero como el doctor comentó, finalmente esas son pequeñeces que nos gustan hablar a nosotros, pero ciertamente en el manejo terapéutico y en el pronóstico no influyen mucho porque es una lesión que se asocia a los factores irritantes. Entonces es súper importante eliminar esos factores irritantes y eliminar quirúrgicamente la lesión por completo. Eso incluye el curetaje bastante consciente para evitar la recidiva, que puede llegar hasta el 30% si no eliminamos todo. En el caso de esta paciente que tenía estos dientes con movilidad y que, como comentamos, en el primer molar tenía una lesión bien extensa, pues se decidió eliminar o extraer también esos dos molares que estaban asociados a la lesión, curetear bien. Se recomendó también la exodoncia de los terceros molares que estaban en condiciones no viables, y en generar un tratamiento odontológico completo para restaurar la salud y la funcionalidad del paciente, tanto periodontalmente para evitar que los irritantes locales causen una recidiva o nuevas lesiones en otras zonas de la boca, como tratamiento restaurador para las lesiones cariosas y tratamiento protésico eventual, pues para
restaurar un poco la funcionalidad en esa zona que operamos y que quedó edéntula. El pronóstico es bueno y es eso. Finalmente, bueno, aquí les dejo unas fotografías así de un asomo de mi tiempo en Chile que disfruté mucho. La playa frente a la universidad, mis profes, este es el día de la graduación, a quienes les debo muchísimo y les agradezco un montón. Y bueno, nada, aquí les dejé un código QR en el que pueden entrar a una carpeta de Drive donde coloqué las referencias y algunos otros artículos relacionados con el fluido masificante periférico y otro tipo de lesiones reactivas de la cavidad bucal. Y eso, muy agradecida y si tienen alguna pregunta, quedo pues a disposición. Muchas gracias, Cristina. Como siempre, brillante la presentación, muy ilustrativa y un súper buen caso. Súper bueno y sobre todo por estas lesiones que tienen ese aspecto inicialmente de maligno, pero lo que concuerdo totalmente con lo que comentaron, esa base pediculada nos da siempre esa señal de decir, ya, se ve feo, pero en realidad parece que no es tan terrible. Exacto. Y que, no sé si tienen algún comentario de los que están Sí, presentes. básicamente, sobre todo en la zona pediculada, ¿ya? Si uno toma biopsia de la zona pediculada en la misma parte de la lesión, probablemente va a ser una lesión muy sangrante, porque es muy vascularizada. Entonces, muchas veces cuando tenemos estas lesiones tan pediculadas, de repente conviene más eliminar todo desde el pedículo, ¿ya? Por lo menos si está en dos lesiones, porque la parte que hace el paladar, obviamente que eso tiene que ser con las extracciones dentales y todo el cuento, pero la vestibular probablemente sí sea factible de eliminarla completa, si es que así solamente eliminando desde el pedículo de base, ¿ya? Entonces, una recomendación que puede ser es usar una seda dental, darle la vuelta, estrangular la lesión, ¿ya? Porque eso me permite además tironearla y cortarlas del pedículo de inserción mucho más fácil, ¿ya? Va a ser bastante más pequeño, y como es más pequeño, obviamente que la hemorragia va a ser más fácil de controlar también, ¿ya? Y como es una lesión muy grande, ¿ya? Si uno la mete en un frasco de formalina para mandarlo a biopsia, es muy grande, ¿ya? Lo mejor es tomarle foto, mídanla con una reglita, ¿no es cierto? Y córtela en 2 o 3 pedacitos, pero siempre en sentido transversal, ¿ya? Para que podamos ver la lesión completa. Y al cortarla, para permitir un mejor embebido de la líquido fijador, nos permite también detectar estas pequeñas calcificaciones, ¿ya? Cuando tú cortas y sientes un raspado, que algo raspa, ¿no es cierto? Significa que hay algo calcificado. Entonces, ahí se le puede mandar la indicación al patólogo de que al corte se sintió que raspaba, por lo tanto, puede ser considerado un pequeño periodo de descalcificación para que no parezcan esas imágenes desgarradas, sino que para poder ver mucho mejor el detalle celular y el detalle del tejido que está calcificado, ¿ya? Entonces, como una recomendación ante ese tipo de lesiones, ¿ya? Pero y concuerdo contigo que una visión de este punto, hay que recordar que la anatomía, la patología, la histopatología, antes se llamaba anatomía patológica, pero la verdad las cosas es que es una foto del momento, ¿ya? Entonces, lo que ocurrió antes o lo que ocurrió después, ya es irrelevante, ¿ya? Lo que estamos viendo es lo que estamos viendo nomás, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tomamos la lesión superficial, decimos granuloma piogénico. Si tomamos la zona del centro donde está calcificado, decimos fibroma cemento osificante periférico, ¿ya? O osificante periférico. Entonces, va a depender mucho, tal como dijo Cristina, de la evolución que haya tenido, ¿ya? Y claramente este tipo de lesiones probablemente tengan una cosa evolutiva. Y probablemente en la patología tengamos varios diagnósticos que en rigor son evolutivos, que en diferentes momentos de cuando lo pesquisamos vamos a tener diferentes diagnósticos y si miráramos la historia natural de todo el proceso, probablemente nos daríamos cuenta que se trata de una sola cosa.
Es cierto, bueno, exacto, y la importancia de eso, del verdadero examen clínico, de palpar, de tocar, de estar, de involucrarse con la lesión, porque cambia mucho. Hay situaciones como esta en la que va a cambiar totalmente el abordaje que uno le puede tener al paciente. Claro, imagínense que ese paciente no llega a un examen patológico bucal y llega a un centro médico donde no hay experticia en la patología bucal, donde no se dan cuenta que hay una pedículo y lo manejan desde un principio como una lesión maligna y hacen y ni siquiera toman una biopsia, le hacen una hemimaxilectomía para controlar eso. Sí, exacto. O incluso el mismo susto del paciente, recibir una noticia de que puede tener una lesión maligna. Y bueno, también otra cosa que me parecía importante es eso, el también considerar que existen lesiones reactivas que pueden tener una pésima pinta, porque como cirujano dentista en general quizás no nos van a llegar los casos más raros o más exuberantes, pero esto es una lesión reactiva que bien le puede llegar a cualquier persona. Entonces, bueno, pero también para que tengan un ojo de pensar como que, bueno, ¿qué otros signos puedo buscar yo que me hagan tener certeza de si es benigno o maligno? Y bueno, la biopsia siempre es mejor amigo. Sí, voy a leer, Cristina, y aquí hay dos comentarios. María del Mar dice, muy interesante la presentación clínica, gracias por compartir. Y Michelle Arellano dice, en este tipo de lesiones, una vez realizada la excisión quirúrgica, ¿hay riesgo de recidiva? Hay riesgo, sí, sí hay riesgo, sobre todo porque como la lesión viene de la encía, especialmente si se mantienen los dientes que están en la zona, en este caso se optó por eliminar los dientes porque aparte tenían mucha movilidad, pero si se mantienen los dientes en la zona y no se hace un buen curetaje, esos remanentes de la lesión van a seguir proliferando, además de el control de los factores locales, que también es súper importante porque si a ese paciente le hacemos esa excisión quirúrgica, digamos, y no se trata periodontalmente, es cuestión de tiempo antes de que vamos a otro fibroma u otro granuloma piogénico en otra zona. Entonces sí hay bastante riesgo de recidiva y por eso es que es tan importante como ser meticuloso al momento de la excisión quirúrgica. Y Súper. yo diría que más bien los casos recidían cuando no son bien tratados, ¿ya? Y aquí es fundamental el tratamiento. Un tratamiento quirúrgico que sea adecuado, ¿ya? Que aquí pensemos por el bien superior del paciente. Aquí hay que, esos dientes de hecho estaban perdidos, por lo tanto hay que Sí. eliminarlos dentro de la... No sé, uno puede conservar dientes ahí en zonas donde ya está todo perdido. Lo importante es llegar a tejido sano, en tanto gingival como óseo, y habitualmente el pronóstico va a ser bueno, en general va a ser bueno. Bien tratados, los pacientes no deberían prácticamente correr riesgo de recidiva. Todo maltratado, obviamente que corre riesgo de recidiva. En el fondo, eso es una cuestión básica, ¿ya? Todo lo que no recibe un tratamiento adecuado a la larga puede traer complicaciones. Y es por eso que si uno no está totalmente capacitado, no ha recibido la capacitación como para realizar la excisión quirúrgica y el tratamiento, mejor derivarlo a las personas que sí son competentes en ello, ¿ya? Eso es importante, y eso es válido para todos. Bien, súper buenos comentarios. Muchas gracias por todas las preguntas, comentarios. Vamos a hacer la última. Vamos a poner aquí el certificado que le vamos a entregar a la doctora Saldivia, a ver si me aparece por ahí, su certificado de expositora, que se lo vamos a hacer llegar a su correo electrónico terminando esta sesión. Así que, Ay, qué bueno, muchas Cristina, gracias. nuevamente. Y bueno, por hoy vamos a dar terminada nuestra sesión. Les agradezco a todos por estar presentes y nos estamos viendo la próxima semana. Súper, gracias, gracias a todos, Saludos, gracias a todos Cristina, que por estés todo. muy bien. Chao, igual a ustedes, nos vemos pronto. Sí. Chao.